Hola a todos y bienvenidos a RosMed. Vamos a continuar con el capítulo 8 del tercer mes del nacimiento, el feto y la placenta. Entonces, en el anterior video mencionamos que el embrión como tal se considera, obviamente, de manera literaria hasta la 8ª semana, ¿no? Entonces, luego de esto, a partir de la 9ª semana de gestación, vamos a conocerlo como feto. Entonces, el desarrollo fetal va a comenzar a la 9ª semana de gestación y va a terminar hasta el nacimiento. A este lapso se le va a conocer como periodo fetal y se va a caracterizar por dos cosas. En primer lugar, la maduración de los tejidos y los órganos, y en segundo lugar, el crecimiento rápido del cuerpo. Ahora, para eso existen longitudes específicas para expresar en centímetros el tamaño del feto y de esa manera correlacionarlo mucho con la edad del feto en semanas o incluso en meses. Por ejemplo, también tenemos que ver que para esto se mencionan otros términos como longitud cefalocaudal, que vamos a mencionar esto en situaciones de altura, por ejemplo, altura sentado, la longitud vértice talón, que vamos a mencionar de esa manera en una altura de pie. Y estos van a abarcar desde el vértice del cráneo hasta el talón, ¿no? Este último. Ahora, como dato importante que debemos saber es que se considera que la gestación dura 280 días. Esto es más o menos 40 semanas a partir del día del inicio del último periodo menstrual. Normal o más o con alguna precisión, en este caso, de 266 días o 38 semanas después de la fecundación, ¿ya? Ahora, la edad fetal se va a calcular a partir del momento de la fecundación y se va a expresar en semanas o meses de calendario. Entonces, para esto vamos a mencionar algunos cambios mensuales que van a tener nuestras pacientes. Entonces, al inicio del tercer mes como tal, lo que vendría a ser la longitud cefalocaudal del feto va a corresponder a la cabeza, ¿ya? Y la cara va a adquirir un aspecto humano. Luego de eso, también al inicio del tercer mes, vamos a ver que los ojos se van a desplazar hacia la región ventral de la cara, los pabellones auriculares se van a acercar a su posición definitiva y va a haber una identificación de centros de osificación primarios en los huesos largos y también en el cráneo, ¿no? Esto por lo menos en la semana 12. Ahora, también vamos a tener el desarrollo de los genitales externos y durante la 6ª semana las asas intestinales se van a herniar hacia el cordón umbilical y a las 12 semanas se van a volver lo que vendría a ser la cavidad abdominal. ¿Qué pasa entre la 4ª y el 5º mes? Bueno, entre el 4º y el 5º mes, el tamaño de la cabeza es la tercera parte de lo que vendría a ser la longitud vértice talón, que de hecho lo habíamos mencionado. Otra de las características es que el incremento del peso va a aumentar un poco al final del 5º mes, que más o menos va a pesar entre 500 gramos, ¿ya? Además, también se menciona que el feto se va a elongar con rapidez y al final de la primera mitad va a medir 15 centímetros aproximadamente. Y por último va a aparecer lo que vendría a ser el ánugo, que básicamente es visible junto con las cejas y también el pelo. Esto entre la 4ª y el 5º mes. Ahora vámonos al 6º mes. ¿Qué pasa en el 6º mes? Pues el feto va a adquirir una tonalidad rojiza y un aspecto arrugado, que básicamente pues es una etapa básicamente donde un parto, básicamente a esta edad, puede presentar dificultades para sobrevivir, específicamente el feto, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vendría a ser la longitud cefalocaudal también, tenemos que mencionar que esta va a ser aproximadamente de 25 centímetros con un peso de 1100 gramos, ¿no? Entonces, un nacimiento a esta edad, la probabilidad de sobrevivir es del 90%. Esto ya mencionando con respecto a la viabilidad. Ahora, con respecto al nacimiento, pues el tamaño de la cabeza se va a aproximar a la 4ª parte de lo que vendría a ser la longitud vértice talón y pues ya hablamos en este caso, más semanas, ¿no? A partir de las 38 semanas, ya 40 semanas. Ahora, un dato importante aquí es que el crecimiento del cuerpo se acelera con el paso del tiempo, pero el de la cabeza siempre se va a enlentecer. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, la figura 37, ven el tamaño de la cabeza en comparación con el resto del cuerpo y vamos a ver estas distintas fases del desarrollo, ¿no? Entonces vamos a tener en el tercer mes, donde hay una proporción mucho más grande del encéfalo, en el 5º mes ya más o menos que va regularizándose y al nacer pues ya tenemos las estructuras normalmente equilibradas, vamos a decir, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los horizontes del desarrollo durante la vida fetal. Entonces,
Entonces, por lo menos se menciona, por ejemplo, algunos eventos muy importantes que vendría a ser, por ejemplo, la aparición de las papilas gustativas, esto a la edad, en este caso, de la 7ª semana, la deglución a partir de la 10ª semana, los movimientos respiratorios entre la 14 y la 16 semana, entre la 16 semana, los movimientos de succión entre las 24 semanas, la percepción de algunos sonidos entre las 24 y 26 semanas y los ojos sensibles a la luz entre las 28 semanas. Ahora vamos a mencionar una sustancia que en este caso también se menciona, que vendría a ser la vernix gaseosa, ¿no? Esta sustancia es una sustancia blanca, grasosa y cerosa que va a recubrir la piel de los fetos humanos durante el último trimestre del embarazo. Esto es con el fin de proteger la piel del bebé a la exposición, en este caso de la exposición constante al líquido amniótico, ¿no? Y ayuda también a mantener la piel hidratada. Además, también tiene propiedades antimicrobianas y va a actuar como una barrera protectora frente, por ejemplo, a algunas infecciones del útero. Ahora, otro de los datos importantes es que al final del 9º mes aproximadamente el cráneo alcanza la circunferencia mayor de todas las partes del cuerpo. Y al momento del nacimiento, otro de los datos que tenemos que saber es que el peso de un neonato es de 3.000 a 3.400 gramos. Con respecto a lo que vendrían a ser la longitud como tal, cefalocaudal va a ser de 36 centímetros y la longitud que vendría a ser vértice talón va a ser de 50 centímetros. Bien, ahora es momento de mencionar o hablar de lo que vendrían a ser la fecha probable del parto. Esta es una estimación del día en que se espera que ocurra el nacimiento del bebé y se calcula generalmente en la base al primer día de la última menstruación de la madre, ¿no? Pero también podemos hablar en este caso de la primera fecundación, que aquí serían 266 días, pero cuando hablamos de la última menstruación van a ser 280 días o 40 semanas. Ahora, esto es conocido también como el FUM, que vendría a ser última menstruación de la madre. Este cálculo se va a basar obviamente en la regla de Naegeli como tal, y pues el cálculo va a ser el siguiente, ¿no? Entonces la regla de Naegeli nos va a decir que para calcular el FPP, que vendría a ser básicamente esta fecha probable del parto, primero vamos a usar la regla. Entonces vamos a tomar el primer día de la última menstruación y vamos a restarle 3 meses, y también a esto le vamos a sumar 7 días y 1 año. Este método asume un ciclo menstrual regular de por lo menos 28 días, lo cual va a variar obviamente en cada mujer, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, si el primer día de la última menstruación de mi paciente es el 1 de enero, el cálculo sería lo siguiente. Vamos a restar 3 meses, es decir, el 1 de octubre, y vamos a sumar 7 días, es decir, el 8 de octubre. Por lo tanto, en este caso, la fecha probable del parto sería el 8 de octubre del mismo año. Ahora, también pues no vamos a confiarnos solamente del FUM, que básicamente es el primer día de la última menstruación, sino que también podemos recurrir a la ecografía, ¿no? Entonces, en casos donde, por ejemplo, este procedimiento no sea confiable, o incluso el del ciclo menstrual puede ser, por ejemplo, irregular en el caso de una paciente, nosotros podemos hacer una ecografía para medir al feto, especialmente en el primer trimestre, ya que este es un método más preciso en cada etapa, ¿no? Entonces vamos a medir la longitud craniocaudal, las 2 longitudes que hemos mencionado, que de hecho la primera es la más importante, que nos va a decir básicamente dónde o en qué edad gestacional está pues nuestra paciente, el feto, ¿no? Ahora, los fetos como tal se van a clasificar dependiendo de la fecha de nacimiento. Por ejemplo, vamos a llamarle, obviamente le llamamos producto, pero no con un tema despectivo, sino por un término médico. Entonces vamos a hablar de un producto a término en el transcurso de 10 a 14 días, en este caso de la FPP, ¿no? Luego vamos a mencionar un pretérmino o prematuro, en este caso el nacimiento antes de la semana 38. Y luego de eso vamos a llamar a un producto postmaduro o posttérmino luego del nacimiento posterior a las 42 semanas. Uno de los órganos que es considerado como el órgano momentáneo, vamos a mencionar en este caso obviamente puesto por el embrión, es la placenta, ¿ya? Entonces vamos a mencionar o vamos a hablar acerca de la membrana fetal y también de la placenta. Entonces, ¿qué es la placenta? La placenta es un órgano que va a facilitar el intercambio de los nutrientes y los gases entre los compartimientos materno y fetal.
A partir por lo menos de la 9ª semana, la placenta va a experimentar cambios por el incremento de las demandas de nutrientes fetales y otros factores. Para esto, pues vamos a mencionar 3 específicamente. En primer lugar, el crecimiento del área de la superficie entre los componentes maternos y fetales. En segundo lugar, la modificación de las membranas fetales. Y en tercer lugar, el aumento de la producción de líquido amniótico. ¿No? Entonces, si nosotros volvemos a la etapa en donde estábamos mencionando, el blastocisto, el trofoblasto, ¿se recuerdan? Bueno, aquí básicamente pues vamos a hablar del trofoblasto. Entonces recordemos que la placenta como tal deriva de este trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, ¿no? Que es conocido como el corion, mientras que el componente materno va a derivar del endometrio. Al segundo mes, por lo menos, la placenta se va a caracterizar por un gran número de vellosidades secundarias y terciarias que también le da un aspecto radial, ¿no? Esto obviamente para poder tener también, en este caso, la sangre de la madre para su desarrollo, para la nutrición. Ahora, ¿se recuerdan que mencionamos las vellosidades de anclaje? ¿No? Que estas se extendían desde el mesodermo de la placa coriónica hasta la cápsula citotrofoblástica, ¿no? Ahora, esta superficie de las vellosidades va a estar compuesta por 2 cosas. En primer lugar, por el sincitio y en segundo lugar, por la capa de células citotrofoblásticas, que básicamente son células que van a cubrir el mesodermo vascularizado en este caso, ¿no? Ahora, el sistema capilar también se va a desarrollar en los troncos de vellosidades. Estos, al entrar en contacto con la placa coriónica, más lo que vendría a ser el pedículo de fijación, van a formar lo que vendría a ser el sistema vascular extraembrionario. Entonces, esta es una pregunta de examen porque justamente se menciona cuáles son las estructuras que forman el sistema vascular extraembrionario. Pues básicamente es la placa coriónica más el pedículo de fijación. Ahora, mencionemos cómo llega la sangre materna. Esto específicamente mediante pues las arterias espirales del útero, ¿no? Entonces, estos vasos van a liberar la sangre hacia los espacios intervellosos y va a crear una invasión endovascular de células citotrofoblásticas que van a liberar básicamente de los extremos de las vellosidades de anclaje y van a invadir a los extremos terminales. Esto va a ser conocido como vasos híbridos, que básicamente son células fetales más células maternas. Sigamos hablando y vamos a mencionar ahora el corion frondoso y la decidua basal. Estas 2 estructuras son muy importantes, pero vamos a mencionar un poquito de contexto con respecto, en primer lugar, a las vellosidades coriónicas, porque tienen que ver mucho, ¿no? Entonces, recordemos que las vellosidades coriónicas son estructuras, en este caso que parte del corion, ¿no? ¿Y qué es el corion? Pues la membrana fetal que va a rodear al embrión, esto dentro de los primeros capítulos que hablamos. Entonces, estas vellosidades van a jugar un papel crucial en la formación, en primer lugar, de la placenta y la conexión entre el tejido materno y el fetal, lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, el origen en este caso de las vellosidades coriónicas, como sabemos, es del trofoblasto como tal. Recuerdan que mencionamos que existían 2 capas, la capa citotrofoblástica y la capa sincitotrofoblástica. Y bueno, específicamente de la capa sincitotrofoblástica es aquella que va a estar muy involucrada pues con el establecimiento de la placenta, ¿no? Entonces, la función de las vellosidades coriónicas como tal, mencionamos que hay un intercambio de nutrientes y gases y la producción de hormonas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar del corion frondoso. ¿Qué es el corion frondoso? El corion frondoso es la parte del corion que se va a desarrollar a partir de las vellosidades coriónicas, que van a ser proyecciones del tejido trofoblástico que van a invadir el endometrio. Ahora, esta estructura es esencial, obviamente, para el intercambio de nutrientes y también pues gases de la madre al feto, como estamos diciendo. Ahora, las características del corion frondoso van a ser las siguientes. En primer lugar, vellosidades coriónicas, que básicamente son pues vellosidades que van a aumentar la superficie del contacto con la sangre materna, y esto va a permitir que haya un mejor intercambio de oxígeno y nutrientes. Lo segundo es que, aparte de facilitar también el intercambio de sustancias, también van a ayudar en la producción de hormonas que son cruciales para mantener el embarazo. En tercer lugar, pues básicamente estas se van a localizar en la porción del corion que están en contacto con el endometrio del útero. Ahora, ¿qué es el corion decidual basal? Bueno, el corion decidual basal también es la parte, en este caso, del endometrio que se ha transformado en respuesta a la implantación del embrión, ¿ya? Específicamente durante el embarazo, pues este tejido va a proporcionar soporte y nutrición, y aparte que alguna de las características serían las siguientes. Cuando hablamos de decidua, nos referimos básicamente
al término, que implica cambios que permiten la implantación y el crecimiento del embrión. Ok, entonces esto va a ayudar a anclar la placenta al útero y va a facilitar la interacción entre el tejido materno. Y aparte que básicamente el corión como tal, decidual basal, va a colaborar estrechamente con el corión frondoso, formando la placenta funcional. Entonces son dos estructuras muy distintas. El corión frondoso, que básicamente sería una estructura primaria, y el corión decidual basal, que ya es una estructura definitiva, ¿no? Ahora, vamos a seguir hablando y vamos a mencionar ahora sí, de manera más profunda, la estructura de la placenta. De manera rápida vamos a mencionar que la placenta al final de la semana 12 aproximadamente va a tener dos componentes. En primer lugar, la porción fetal y la porción materna. La porción fetal va a estar formado por el corión frondoso, delimitado por la placa coriónica, y la porción materna va a estar formado por la decidua basal, delimitado por la placa decidual. Ahora vamos a tener una zona de unión que va a estar compuesta por células del trofoblasto y las células deciduales. Entonces, ¿cuáles son? Si nos pregunta cuáles son esas células de unión, pues mencionamos estas células del trofoblasto y las células deciduales. Ahora, también vamos a mencionar que existen espacios intervellosos que obviamente se van a localizar entre ambas placas, ¿no? Pero aquí vamos a mencionar que pues en estos espacios intervellosos se van a presentar, va a estar presente en primer lugar la sangre materna, y aparte que como se recuerdan que mencionamos algunas lagunas del cintiotrofoblastos, bueno, estas van a ser básicamente el origen en este caso de lo que vendrían a ser estos espacios intervellosos, ¿no? Y que también pues se menciona acerca de lo que vendría a ser el sincitio, que básicamente pues este sincitio es el recubrimiento de estos espacios intervellosos. Ahora, hemos mencionado también, creo que en los anteriores capítulos, lo que eran los tabiques deciduales. Estos tabiques deciduales se forman entre la cuarta y quinta semana. Estos son proyecciones básicamente hacia el interior de los espacios intervellosos. No alcanzan la placa coriónica, pero presentan un núcleo de tejido materno y una superficie de células sincitiales. Esto va a permitir que obviamente la división de la placenta se pueda dividir en cotiledones, ¿no? Que de hecho es la estructura anatómica que podemos ver, son cotiledones, ¿no? Ahora, un dato muy importante es que la placenta va a crecer conforme el útero se va a expandirse, y el grosor de la placenta se debe a la arborización de las vellosidades existentes. Ahora, uno de los términos que nos menciona el libro es la placenta a término. ¿Qué es una placenta a término? Al término como tal, pues la placenta va a presentar algunas características. En primer lugar, va a presentar una configuración discoide. Va a medir si vemos por el diámetro, entre 15 a 25 diámetros, el grosor de aproximadamente 3 centímetros. El peso de esta va a ser aproximadamente entre 500 y 600 gramos. La cara materna de la placenta va a presentar los cotiledones, que van a ser aproximadamente entre 15 a 20. Ahora, la cara fetal va a constar de vasos coriónicos que van a converger en el cordón umbilical, y en el cordón umbilical va a haber una inserción central o marginal. En el caso que la inserción sea velamentosa, es decir, fuera de la placenta, pues vamos a estar mencionando de algo muy, no patológico, pero sí de algún tipo de condición. Ya, ahora, un dato muy importante con respecto a este cordón umbilical es que va a estar formado por 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Eso es una pregunta de examen también, ¿ya? Entonces, hablemos de la circulación placentaria. ¿Cómo se da esta circulación placentaria? Bueno, mencionamos que la sangre materna llega a los cotiledones, en este caso por medio de 80 a 100 arterias espirales que van a perforar la placa decidual. Luego de esto va a haber un impulso de la sangre oxigenada hacia los espacios intervellosos, y aquí por lo menos un dato que nos mencionan es que va a almacenar aproximadamente 150 mililitros. Ahora, el tercer paso, por así decirlo, va a ser que la placa coriónica y la decidual como tal van a ingresar a las venas endometriales, de tal manera que pues pueda haber una buena nutrición como tal del embrión, ¿no? Un dato muy importante aquí es que va a existir un recambio de sangre de 3 o 4 veces por minuto. Ahora, el recambio sanguíneo, en este caso, solo se va a realizar en las vellosidades cuyos vasos sanguíneos fetales se van a encontrar en contacto íntimo con la membrana sincitial. ¿Cómo se diferencian en este caso ambas vellosidades, ¿no? Vamos a ver la presencia en primer lugar de un borde en cepillo formado por numerosas microvellosidades, ya que van a permitir que las vellosidades del intercambio se incrementen.
Y bueno, la placenta como tal tiene una membrana. Esta membrana placentaria va a tener como función, en primer lugar, separar la sangre materna de la fetal. Al inicio, esta va a estar compuesto por 4 cosas: por una cubierta endotelial de los vasos sanguíneos fetales, por un tejido conectivo en el núcleo de las vellosidades, por una capa citotrofoblástica y también por el sincitio. Ahora, a partir del 4.º mes, el grosor va a disminuir y se va a denominar barrera placentaria. Ahora, la placenta se va a considerar incluso de tipo hemocorial, que básicamente pues es por la presencia de ambos tipos de sangre, pero son separadas, ¿no? Una especie muy distinta de estructura anatómica. Ahora, ya mencionando incluso todos estos atributos de la placenta, podemos incluso saber cuáles son las funciones placentarias, pero vamos a mencionarlo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Vamos a mencionar 4. Lo más lógico es el intercambio de gases. En primer lugar, se menciona que el oxígeno por lo menos va a ser de 20 a 30 mililitros por minuto. Va a haber también el intercambio del dióxido de carbono, el monóxido de carbono también. Ahora, en segundo lugar vamos a tener el intercambio de nutrientes y electrolitos, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos y vitaminas. En tercer lugar, la transferencia de anticuerpos maternos. En este caso vamos a hablar específicamente de la inmunoglobulina tipo IG, en este caso la G, ¿no? A partir específicamente de la 14ª semana. Y en cuarto lugar, la producción de las hormonas, específicamente la progesterona, las hormonas estrogénicas que por ejemplo serían el estriol, el HCG, específicamente durante los primeros meses, que va a permitir el mantenimiento del cuerpo lúteo. Y luego de esto, pues vamos a tener también la producción de la somatotropina y también el lactogeno placentario, que es una hormona de crecimiento fetal y que obviamente va a producir la producción, en este caso, de la leche materna. Vamos a seguir hablando de las estructuras embrionarias y ahora vamos a hablar acerca del amnios y el cordón umbilical. El amnios pues va a provenir del mesodermo y del ectodermo, y este se va a llenar de un líquido amniótico, ¿no? De ahí su nombre. Ahora, este líquido como tal pues va a servir para lo que vendría a ser la protección, ya que va a actuar como un amortiguador, protegiendo al feto de lesiones y de golpes. También va a ser un regulador de la temperatura, ya que va a ayudar a mantener una temperatura constante en el entorno del feto. Va a ayudar en el desarrollo, ya que va a facilitar los movimientos del feto, lo que es importante para el desarrollo muscular y también el óseo. Y también la prevención de las adhesiones, es decir, que va a evitar que las estructuras fetales se adhieran entre sí. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hablar es acerca del cordón umbilical. ¿Qué pasa con el cordón umbilical? Este cordón umbilical es un conducto que va a conectar al feto con la placenta, ¿verdad? Entonces, entre las funciones de este cordón umbilical, pues sería el transporte de nutrientes y oxígeno, la eliminación de los desechos. Pues, como habíamos mencionado, esta va a estar compuesta por 2 arterias umbilicales y una vena umbilical rodeadas de una sustancia gelatinosa conocida como la gelatina de Wharton. Dicho esto, pues también vamos a mencionar que, como sabemos, este cordón umbilical primitivo, antes de la formación del cordón umbilical como tal, pues teníamos 2 porciones, la porción distal, la porción proximal. En la porción proximal, primero en la porción distal, aquí es donde vamos a tener pues esta gelatina de Wharton, y esta es la que va a recubrir estas 2 arterias y esta vena umbilical. En la porción proximal, vamos a tener las asas intestinales más el remanente del alantoides, y aquí se menciona que puede presentarse una hernia umbilical fisiológica. Es decir, si te preguntan dónde o en qué tipo de porción se presenta una hernia umbilical fisiológica o puede presentarse, mencionas en la porción proximal. Ahora, luego de esto también nos mencionan que al final del tercer mes vuelve hacia el interior del embrión y la cavidad se oblitera. Ya para terminar, vamos a hablar acerca de los cambios placentarios al final del embarazo y también del líquido amniótico. Los cambios placentarios al final del embarazo van a ser los siguientes. En primer lugar, el incremento del tejido fibroso en el núcleo de la vellosidad como tal. En segundo lugar, el engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales. En tercer lugar, los cambios obliterantes de los capilares de las vellosidades. Y en cuarto lugar, los depósitos de material fibrinoide sobre la superficie de las vellosidades en la zona de la unión y la placa coriónica. Ahora, en último lugar, pues vamos a hablar acerca, en este caso, del líquido amniótico. Este líquido amniótico es producido por células amnióticas, principalmente maternas,
y tiene un aspecto claro acuoso, ¿no? Si hablamos por semanas, podemos mencionar que a la 10ª semana vamos a tener 30 mililitros, a las 20ª semanas vamos a tener 450 mililitros y a las 37 semanas vamos a tener entre 800 y 1000 entre 1 litro, ¿no? Básicamente. Las funciones, como ya hemos mencionado, de este líquido amniótico, pues es amortiguador, impide la adhesión de del embrión al amnios y también permite los movimientos fetales. Ok, como dato último vamos a mencionar que este líquido amniótico se va a recambiar cada 3 horas. Al 5.º mes, el feto por lo menos deglute este líquido amniótico entre 400 mililitros por día, del mismo modo que el feto va a comenzar a orinar y se mezcla en este caso con el líquido amniótico. Amigos, de esta manera hemos terminado el capítulo 8 del libro de embriología de Lachman. En el siguiente capítulo vamos a hablar ya de lo que vendrían a ser los defectos congénitos y el diagnóstico prenatal, ¿no? Y bueno, si te gustó, dale like y suscríbete.